En una primera etapa, entonces se estudiaron todas las pruebas que nos permiten identificar si la media se puede suponer constante a través de toda la zona o si por el contrario la media puede ser diferente y en algunos lugares puede haber mayor densidad de puntos que en otros. La media es un concepto muy general. Podríamos hablar de la media como el número de puntos por unidad de área. Recuerden siempre que esas áreas las estamos haciendo tender a cero para que quedara concentrada en áreas infinitesimales y poder tener una estimación de la intensidad por punto. Entonces, después de haber hecho todas las pruebas para probar homogeneidad, las pruebas que llamamos pruebas de CSR, entre las cuales está la chi cuadrado, que divide la zona en subconjuntos, en subregiones, que hace una teselación o una partición de la zona. Y entonces, dada que tenemos la partición, contamos el número de eventos por unidad de área y después con con este conteo hacemos una prueba chi cuadrado para ver el ajuste que hay al proceso de Poisson homogéneo. También están las otras opciones que son las basadas en distancias y vimos algunas pruebas que trabajan con el vecino más cercano, que puede ser computacionalmente mucho más eficiente que trabajar con todas las posibles distancias y posteriormente entonces algunos índices basados en esas distancias que nos permiten tener algunas formas de discriminar entre los tipos de patrones, entre el patrón completamente aleatorio, el patrón agregado o el patrón regular. Cuando hemos finalizado esa etapa de probar si la media es constante o si la media varía a través de toda la región, entonces ya podemos pasar a la siguiente etapa, que es la etapa de estimación. En esta etapa, entonces, tomamos esa decisión o ese resultado que encontramos en la etapa anterior, de donde hemos decidido o bien que la media es constante o bien que la media cambia en, en función de S, y entonces tenemos dos opciones. En este momento, cuando vamos a hablar de intensidad, tenemos la opción de que la media sea una constante o de que la media sea una función de la ubicación espacial. Entonces, pues los métodos evidentemente son distintos si yo quiero estimar una media constante o si quiero estimar una media como una función de la ubicación espacial. Si estamos en el primer caso y hemos llegado a la conclusión de que la media se puede asumir constante, es decir, que las pruebas anteriores, ya sea la chi cuadrado o las pruebas basadas en distancia, no nos han conducido al rechazo de la hipótesis nula, entonces estaríamos en este primer caso. Si las pruebas nos condujeron al rechazo de la hipótesis nula, estamos en el segundo caso. Entonces, si estamos en el primer caso, entonces ya el estimador es muy natural. Será el número de puntos sobre la medida de área. También podríamos escribir esto como n, si n es el total de puntos sobre m de s. Y eso nos dará una estimación de la intensidad a través de toda la región. Entonces diremos que la intensidad es constante y este es el número medio de eventos ocurridos por punto. Entonces ya tenemos un estimador. El gráfico no tendría pues mucho sentido porque sería una, una superficie toda del mismo color, porque en todas partes la estimación de la intensidad es constante, en todas partes la intensidad se supone que es la misma y por lo tanto entonces solamente tenemos un número. Entonces ahí pues no tendría sentido pensar en hacer el mapa de intensidad, simplemente tendríamos registrada la intensidad por punto. Entonces la intensidad, por ejemplo, este número nos da 1.6 por 10 a la menos 5.
Entonces esa es la intensidad por punto, el número de eventos por unidad de área. Se puede pensar en que si el número de puntos observados, digamos este n, es suficientemente grande, podría aproximarse una inferencia por haciendo intervalos de confianza, usando pues el supuesto del proceso puntual homogéneo, usando el hecho de que pues la media es igual a la varianza. Y entonces pues esto es más o menos el intervalo usual, y esta suma de uno en cada uno de los lados lo que hace es dar una corrección por continuidad al intervalo, por lo que estamos haciendo la aproximación de una distribución discreta a una distribución continua. Por lo tanto, entonces el, el problema queda solucionado. Ya se tiene la estimación de la media, es un número y es constante para toda la zona, y se tiene entonces una estimación de su desviación estándar y de un intervalo con un nivel de confianza predeterminado. Con la misma idea y el mismo análisis que se puede hacer para los intervalos de confianza usuales. Recordar que esta pues es una aproximación, entonces si el número de puntos es muy pequeño, pues puede no ser conveniente presentar el intervalo de confianza, porque pues los niveles de cobertura pueden estar muy lejos de lo que aquí estamos suponiendo con el 1 menos alfa. Bien, entonces existen algunas otras propuestas para estimar la intensidad cuando ella es constante, y aquí entonces se presentan unas alternativas utilizando las distancias al vecino más cercano. En este caso entonces están las distancias al vecino más cercano, entonces aquí escogeríamos los k'ésimos vecinos más cercanos y promediaríamos esas distancias. Se utiliza más la primera porque es la más común, es la definición natural cuando se tiene un conteo por unidad de área, pero en ocasiones estas pueden ser unas buenas alternativas. El único problema es que estas estimaciones sí son sesgadas, pero cuando se toman una buena cantidad de vecinos más cercanos, pues no, el sesgo no es muy grande, ¿no? Recuerden que estamos hablando de cada vecinos más cercanos, entonces si este fuera el caso y estamos pensando en este punto, como el punto I, entonces supongamos que tenemos todas estas opciones, entonces si este es el punto que está más cerca, este es el primer vecino más cercano. Si este es el punto que le sigue, este sería el segundo vecino más cercano. Este podría ser el tercer vecino más cercano. Este el cuarto vecino más cercano. Este el quinto vecino más cercano. Y este el sexto vecino más cercano. Entonces, por ejemplo, si aquí hablamos de que pueden ser 6 vecinos más cercanos. Entonces ahí estamos promediando las distancias, y claro, en la medida que las distancias son pequeñas, entonces eso nos da una idea de dónde puede haber, de la media, de la distancia media que hay entre eventos. Entonces, dónde pueden estar los otros, y vamos mirando dónde empiezan a crecer las distancias y ahí cortamos. Es una cosa pues subjetiva, no se usan mucho estos estimadores, pero pues hay alternativas. Es como pensar en algunas alternativas. Bien. Entonces, básicamente, si la media es constante, en general lo que se usa es el número de puntos dividido entre el área total de la región de interés. Bien. Si la media no es constante, entonces estamos en el caso donde tenemos que estimar una función lambda de S. Esa función lambda de S entonces es algo muy similar a lo que se hace en geoestadística. Entonces aquí estamos pensando que la media depende de la ubicación espacial.
Es justamente lo que estamos pensando conceptualmente y también entonces lo estaríamos planteando ahí como una función matemática. Entonces estamos diciendo que la media cambia con la ubicación espacial. Y si la media cambia con la ubicación espacial, entonces yo puedo pensar en que el modelo que yo voy a usar es un modelo que va a tener en cuenta como variables explicativas las coordenadas, la X y la Y. Entonces, el lambda de S se puede expresar como algún modelo, por ejemplo, como algún modelo paramétrico, y entonces puede ser algo así como función de la coordenada en X y de la coordenada en Y, o como siempre se ha denotado, la coordenada XY donde está ubicado un punto determinado. Entonces la intensidad en cada punto de la zona, porque fíjense que esto pues tiene que ser para toda la zona. Tenemos ya entonces registrados los puntos con su respectiva coordenada X y Y, y de pronto tenemos algunas marcas. Entonces tenemos que tener la opción de que para cualquier lugar que esté dentro de ese dominio espacial, para cualquier lugar que esté dentro de ese dominio espacial, se tenga que de alguna forma, ya sea reemplazando en una función, o con algún método de suavizamiento, se pueda tener acceso al lambda de S para todo S en DS. No va a haber huecos. ¿Cuándo habría huecos? Cuando de pronto el fenómeno de interés pues no puede ocurrir en todos lados. Entonces, claramente, si estamos hablando de robos, pues entonces podremos mirar si hay zonas inhabitadas, por ejemplo, zonas protegidas donde no entran personas, donde definitivamente no pueda ocurrir, entonces allí no habría ninguna medida de intensidad. Eso ya es una operación geográfica que uno siempre debe tener precaución de hacer. Y es que cuando dibujemos el mapa, entonces si en determinado lugar no hay sentido en algún valor de los que estamos graficando en el mapa, tenemos que hacer esa intersección. Si estamos hablando de accidentes de tránsito, pues no vamos a presentar entonces las intensidades al interior de las casas, en un piso 11 de un edificio, dentro de un parque. Entonces, esas son las precauciones que tenemos que tener, y es más bien como un conocimiento de la zona. Pero pensando entonces en lo que debe hacer este tipo de estimación, es que debe tener la capacidad de que en cualquier lugar de la zona donde tenga sentido pensar en que puede ocurrir ese fenómeno, entonces en cualquier lugar de esa zona yo pueda estimar la intensidad con el método propuesto. Debe ser entonces una estimación continua. Por lo tanto, entonces, de una vez pensamos en los modelos de regresión cuando pensamos en esto de una función f de x y, una función dependiendo de las ubicaciones, de la ubicación geográfica de las coordenadas. Entonces es una función donde yo pueda reemplazar la coordenada x y pueda reemplazar la coordenada y. Por lo tanto, los modelos de regresión paramétricos usuales es lo primero que se viene a la cabeza, serían una primera opción. Ahora, esos modelos paramétricos tienen todas sus ventajas, y es que pues son sencillos de estimar, digamos que la teoría toda está muy bien establecida. Si usted sabe cómo se comporta el fenómeno, si usted puede encontrar el modelo correcto, indudablemente son una excelente opción. Lo que pasa es que el inconveniente que se tiene es que los parámetros son fijos para toda la zona. Y si tenemos que la media está cambiando mucho a través del espacio, y de pronto tenemos unos espacios donde hay agregación, donde tenemos muchísimos puntos, entonces si tenemos unos espacios donde se comporta así, seguidos de pronto de otros espacios con pocos puntos, luego seguido de otros espacios donde vuelve a haber aglomeración, entonces no parece natural que sea el mismo parámetro para toda la zona, el mismo vector de parámetros beta para toda la zona, porque en cada una de las zonas, pues pareciera que hay como un comportamiento diferente, como una estructura diferente.
Entonces es mucho más de pronto acorde con la realidad pensar en que esos parámetros beta podrían ir cambiando de acuerdo a la región. De esa forma, entonces, si bien estimar con métodos paramétricos la media cuando ella no es constante, indudablemente es una opción, se utiliza mucho más los métodos no paramétricos. Un ejemplo de un modelo paramétrico que, de acuerdo pues a la definición del problema, sería muy natural, es una exponencial con coeficientes para cada una de las coordenadas geográficas que se tienen. Las coordenadas planas serían en este caso X y Y. Y entonces, si nosotros estamos pensando cómo está variando y pensamos que este es un buen modelo, sería un muy buen ejercicio que de pronto en una primera etapa de estimación, ahora que ustedes están conociendo sus datos, que ya salieron de las pruebas de homogeneidad y que ya están entonces a puertas de estimar la media, en una primera etapa pueden probar con este modelo, estimar la lambda de S como una exponencial de un beta 1x más beta 2y, por ejemplo. Y mirar qué tanto sentido hace, pueden graficarlo. Cuando ustedes encuentren estas estimaciones, pues ya a generar la superficie va a ser algo muy sencillo, ¿no? Porque solamente van a tener sus coordenadas y aquí van a tener E elevado a la, bueno, aquí me faltó el gorrito, E elevado a la beta 1 gorro de X más beta 2 gorro de Y. Entonces ya simplemente tienen los tres elementos para hacer el gráfico. Puede ser en 3D, pueden usar la función persbr, la Drake.plot, pueden usar los contornos, contour, fill.contour, inter, image, con la herramienta que quieran y visualizan y pueden superponer los puntos donde se tienen registrados los eventos sobre esta superficie y de acuerdo a eso entonces ustedes van a tener una idea de si puede ser o no un buen modelo para sus datos. Por lo tanto, esta puede ser una primera opción, la pueden ensayar, sería muy bueno que la ensayaran porque de todas maneras es, digamos, la opción clásica que se puede utilizar, podrían enriquecer este modelo. Ya hay unas maneras, digamos, mucho más completas de pensar ese lambda de S. Ese lambda de S puede no solo estar dependiendo de la ubicación espacial. En ese caso tenemos que tener cuidado con la interpretación. La intensidad va cambiando con la ubicación espacial, claro, pero puede ser que además de estas haya otras variables que me puedan ayudar a explicar cómo es que va cambiando esa intensidad. Entonces, si tenemos marcas o tenemos covariables, entonces podríamos aumentar esta sumatoria, aumentar este modelo y agregarle las marcas o las covariables. Yo sé que no siempre existen y bueno, aquí podríamos pensar en marcas o covariables que fueran continuas o podríamos incluir también categóricas. Es una opción, siempre es una opción, solamente que claro, en la medida en que va cambiando mucho el proceso de un lugar a otro, pues puede ser que generar estos modelos sea un poco errático y en algunos casos, en muchos casos funcionarán mejor los métodos no paramétricos, pero son siempre una primera opción y es bueno tenerlos en cuenta porque cuando pasamos a los métodos no paramétricos, entonces podemos llegar a los modelos aditivos lineales generalizados. Y estos entonces aquí nos van a permitir incluir todas esas marcas o covariables a las que podamos tener acceso. Entonces uno puede comparar cómo va explicando un modelo que sea no paramétrico, cómo va explicando mejor determinadas zonas y de pronto eso nos permite ver cuál de todas las opciones para estimar la media tiene ventajas en ciertos lugares, en otros no y es como para establecer un punto de comparación. Entonces, los modelos paramétricos han sido sustituidos por los no paramétricos
No es porque los paramétricos sean malos, sino porque hay que hacerlos más localizados. Y los modelos paramétricos, por ejemplo, para zonas grandes, no funcionan porque va cambiando el lugar, van cambiando las regiones y asimismo entonces pueden ir cambiando los parámetros. Entonces, esas zonas grandes o cuando son series de tiempo muy largas, etcétera, hacen que estos beta tengan una dinámica que los modelos paramétricos no permiten ingresar de manera tan sencilla. Sin embargo, los modelos paramétricos siempre tienen la ventaja de que usted los tiene perfectamente definidos, usted conoce los parámetros. Después entonces usted los estima y puede hacer unas interpretaciones muy concretas sobre cómo se está comportando el fenómeno, cosa que usted no tiene con los métodos no paramétricos. Con los métodos no paramétricos usted estima el punto, usted va a encontrar este lambda de ese. Si usted utiliza un método no paramétrico, utiliza determinados métodos de suavizamiento, estos modelos, usted encuentra el lambda para determinado lugar SI, pero usted no puede reconstruir todo con todas las variables y tener los beta que le digan, bueno, aquí por ejemplo en este lugar, cuando aumenta el valor de determinada covariable o de determinada marca, eso afecta la intensidad de tal manera. Eso usted no lo tiene en los métodos no paramétricos. Entonces siempre hay que mirar qué ventajas y desventajas pueden tener esos métodos. Cuando usted incluye marcas y covariables, entonces usted también puede hacer cosas mucho más interesantes con los métodos paramétricos, como hacer estimaciones condicionales. Eso siempre tiene una, una necesidad computacional bastante grande, pero si es posible manejarla, entonces puede llegarse a modelos muy interesantes cuando se condiciona por cada una de las marcas o por cada una de las covariables, y entonces estos métodos paramétricos pueden ser muy informativos y muy útiles para explicar, no solamente para mirar cuánto fue la intensidad, sino para explicar lo que puede estar pasando detrás de esos valores de intensidad. Entonces, esto es como para pensar en que siempre hay ventajas y desventajas en ambos métodos. Si me interesa fundamentalmente la estimación de la intensidad y pues ya dados todos estos comentarios que hemos hecho, entonces puedo también utilizar los métodos no paramétricos, que son mucho más flexibles y entonces van variando de acuerdo a la zona que se está referenciando. Y así entonces, si están interesados en que sea pues más precisa la estimación, en algunas ocasiones pues sí puede ser mejor utilizar los métodos no paramétricos. Bueno, antes de pasar a los métodos no paramétricos, solamente un comentario sobre esta doble integral, y es que acá, por ejemplo, tenemos la función que sería lambda de s, que es entonces la exponencial de 5x más 2y. Pero en este caso en particular se quería encontrar entonces la intensidad dentro de una región, por ejemplo, la intensidad dentro de un barrio o la intensidad al interior de una localidad. Y entonces por eso es que se hace, digamos, la suma de todas las intensidades de todas las ubicaciones dentro de esta región, que sería la región A. Recuerden que la intensidad, digamos, esta función nos da la intensidad en un punto particular. Cuando x vale 1 y y vale 1, por ejemplo, cuando x vale 0.5 y y vale 0.5, para ese punto en particular nos da la intensidad esta función. Si yo quiero pensar en la intensidad en un barrio, en una manzana, pues entonces tengo que sumar todas las intensidades para todos los puntos que hay al interior de ese barrio o de esa manzana. Como son infinitas ubicaciones, entonces por eso pasamos de la suma a la integral. Eso para que diferenciemos lo que sería lo que es la función de intensidad y ya la estimación de la intensidad para alguna región particular. Muy bien, entonces ya el enfoque no paramétrico nos lleva directamente a los kernel, y los kernel se han venido usando desde la estadística univariada, inclusive desde la estadística exploratoria, cuando no se tenían elementos de
procesos estocásticos como tiempo o espacio, ¿no? Lo primero entonces que se usa en general es cuando uno mejora la estimación del histograma utilizando las funciones kernel. Estas funciones kernel entonces tienen un parámetro que es lo más importante de estas estimaciones no paramétricas, que es el llamado ancho de banda. Y recuerden que lo que se hace es estimar la densidad en un punto utilizando todos los puntos que están alrededor. Podrían eventualmente ser todos los puntos donde hay registro de datos, pero podrían también ser muchos menos, ¿sí? Entonces, es lo que hacen los kernel es tratar de dar más importancia a los puntos que están más cerca y menos importancia a los que están más lejos. Entonces, en el caso espacial, inclusive se ve muchísimo más clara la idea de lo que hacen las distancias. Si yo tuviera en este caso el kernel para hacer estas estimaciones, entonces si yo estoy pensando en que tengo los puntos más o menos comportados así, cuando yo voy a hacer la estimación de la intensidad, por ejemplo, en este punto, entonces es claro pues que yo voy a utilizar todos estos que están muy cerquita como primera opción. Utilizar estos pues sería ya una última opción porque están muy lejos. Entonces la idea es que esta sea una función que permita dar ponderación mayor a lo que ocurre cerca que a lo que ocurre lejos. Entonces esta es una función, por ejemplo, de este tipo, de tal manera que cuando yo digo esta distancia es pequeña, entonces pues la ponderación es muy alta. Pero cuando yo digo esta distancia es muy grande, digamos por acá, la ponderación es muy baja. Por eso entonces esas funciones también son llamadas funciones de ponderación. Ese sería el término en español. Va a ponderar de acuerdo entonces a la separación que hay entre puntos. En este caso, en el caso espacial, la separación sería literalmente a la separación espacial. En el caso de datos que no son provenientes de procesos estocásticos, sino datos, por ejemplo, como la edad o el peso de las personas, pues se referiría a los pesos similares, a las edades similares, y entonces estaríamos hablando desde el valor de la variable en sí. En este caso de los patrones puntuales, esto efectivamente son las ubicaciones espaciales. El SI, pues van a ser los puntos donde se tiene registro del dato, y el U va a ser cualquier punto de la zona. Entonces recordar que estas funciones de ponderación van a darle posibilidad de encontrar la estimación de la intensidad a todos y cada uno de los puntos, de los infinitos puntos que hay dentro de la región de interés. Evidentemente, pues cuando se visualiza, pues todo se suaviza, y en los mapas pues todo ya se presenta como si se conocieran todos los puntos, pero pues son unos suavizamientos porque recuerden que ahí tenemos infinitos puntos. Entonces, si esta es mi región de interés, entonces yo puedo tener todos estos puntos donde se observaron los eventos. Pero además, entonces yo no quiero saber la intensidad solamente en esos puntos, no. Yo quiero saber la intensidad absolutamente en todos los lugares de este D sub S, absolutamente en todos los lugares. Y si están absolutamente en todos los lugares, por eso es que yo voy a ser capaz de llenar ese mapa con esa estimación. Entonces, de tal manera que aquí me quede así. Bueno, ya los presentaremos con colores, ¿no? Los llamados mapas de calor, que son los mapas de intensidad, que el término intensidad sería el término estadístico, y con su respectiva clave de leyenda, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿Y qué significa esto? Y entonces acá de pronto, entonces iría de 0 a 0.1 por 10 a la menos 4 y así sucesivamente. Entonces, esta función de ponderación es una función que le va a asignar el peso a
cada uno de los puntos alrededor del punto donde se quiere estimar la intensidad. Y ese punto donde se quiere estimar la intensidad esta U es todos y cada uno de los puntos de DS. Entonces U está dentro de DS. U es cualquier punto dentro de DS. Se tiene que estimar la intensidad para todos los puntos dentro de DS. Entonces usted tiene en una región infinitos puntos. Usted observó, por ejemplo, 1000 puntos del patrón. Entonces, 1000 robos. Y entonces para esos 1000 robos usted tiene la ubicación, pero usted tiene que estimar la intensidad para todos los infinitos puntos dentro de ese barrio. Y para eso tiene 1000 robos. Y cómo ocurrieron esos 1000 robos le va a dar a usted entonces un insumo para estimar la intensidad en todos y cada uno de los puntos de ese dominio D sub S. Bueno, las funciones de ponderación entonces suelen ser funciones de densidad de probabilidad y pueden ser que estas funciones sean decrecientes y con colas que no tienen mucho peso, por ejemplo, como la normal, como la gaussiana, pero también puede ser algo tan sencillo como tome las distancias y pondere con 1 si están dentro de esta región de distancias. Entonces, si aquí están los puntos, bueno, podemos ponerlo acá. Dele ponderación solamente a los puntos que están, por ejemplo, 0.5 a la izquierda o 0.5 a la derecha. Y entonces esto hace que cada vez que usted se ubica en un nuevo punto, pues esto se corre. Entonces, cuando usted se ubica, por ejemplo, en este siguiente, pues entonces ya esta va a correrse un poco. Entonces iría desde acá, por ejemplo, hasta acá. Entonces, cada vez que, ¿en dónde fue que? Acá, digamos, esta estaría centrada acá. Entonces, cada vez que usted cambia el punto, pues esto va corriéndose. Este se llama el kernel rectangular. Entonces usted se ubica en un punto y el rectángulo se centra en ese punto. Ahora, si usted se mueve a otro punto por acá, pues ahora el rectángulo se va a centrar en ese punto. Entonces, tendría la misma longitud, pero centrado en ese punto. De esa forma, entonces, pues cada vez que usted se mueve un punto, mueve el rectángulo y toma solamente los que están a esa distancia que el rectángulo considera. Está también, por ejemplo, el kernel triangular. Entonces lo mismo, se centra el triángulo en uno de los puntos, digamos que este fuera el punto, se centra el triángulo y esto es lo que está dando las ponderaciones, esta función. Entonces, claro, a los que están muy cerquita, pues les da una alta ponderación. Y a los que están más lejos les da baja ponderación. Y a los que están después de aquí ya no les da ponderación. Entonces, después yo, por ejemplo, voy a estimar eso en este punto. Que no importa, voy a estimar la intensidad en este punto, que no importa si es un punto donde se observó el patrón o no. Eso no importa. El kernel da pues un estimador general para todos y cada uno de los puntos. Entonces ahora el triángulo va a estar centrado ahí, pero es el mismo triángulo, con el mismo ancho, con el mismo alto exactamente. Eso es lo que hacen los kernel. Entonces pues hay varias funciones kernel. Aquí en el apéndice hay una buena cantidad de funciones para que las puedan mirar. Hay unas funciones que tienen determinadas buenas características para ciertos casos. Por ejemplo, el kernel de Panechnikov se considera el kernel óptimo. El kernel más utilizado es el kernel gaussiano, es digamos como el más conocido, por lo que la función de densidad gaussiana pues es de lo más utilizado en estadística, pero hay muchos otros. Finalmente, todos esos kernel están dependiendo entonces de estas distancias, que en este caso son distancias efectivamente entre ubicaciones espaciales, pero en general pueden ser distancias entre variables, pero tienen todas su expresión equivalente en el dominio espectral. Entonces, en el dominio espectral, esas funciones pueden ser también utilizadas para los mismos fines, solamente que allá van a estar en el dominio de la frecuencia. Entonces allá, así como las funciones de densidad, por ejemplo, en el caso univariado,
se utilizan para suavizar o mejorar las estimaciones del histograma, para estimar la densidad de las frecuencias. Allá en el caso de las ventanas espectrales en el dominio de la frecuencia, estas funciones se utilizan para estimar los suavizados de los periodogramas. Pero digamos que la interpretación como matemática, como técnica, como una herramienta, es la misma, pero la interpretación del periodograma en el dominio de la frecuencia es bien diferente a la interpretación de las densidades acá en este, por ejemplo, en este que sería un dominio espacial. Sin embargo, ese es un tema que siempre ayuda a comprender mejor que se tienen las dos posibilidades de estudiarse los fenómenos, que es, por ejemplo, acá en el caso de las distancias con el dominio espacial en RD o en el dominio de las frecuencias. Bien. Para el caso de nuestro patrón puntual, pensando en que lo más utilizado es que el patrón puntual esté en R2, entonces lo que en general se tiene es que se tiene un área y en esta área se ha registrado este patrón y esta área entonces está como subconjunto de R2. Entonces esa área pues está indexada por puntos de la forma XY. Entonces, si nos estamos fijando, cada uno de estos pues es un kernel en una de las dimensiones. En el caso anterior pues teníamos solo un kernel, pensando en que esto, digamos, así se puede, así como está, este kernel pues podría simplemente pensarse como una función multivariada, o podría ser el caso particular de lo primero, que es una univariada, pero lo que más se usa para ver, digamos, ya la parte práctica, sería que esa función univariada se pueda utilizar como una función de kernel en una de las dimensiones. Entonces, si esto tiene dos dimensiones, entonces yo puedo utilizar un kernel para X y un kernel para Y. Y en cada uno de los kernel, entonces yo podría pensar inclusive en una función diferente, con un ancho de banda diferente. Si yo veo que se comporta el fenómeno de una manera en dirección sur-norte y de otra manera en dirección occidente-oriente, pues entonces yo podría pensar en que cada uno tiene un ancho de banda diferente. Si yo les supongo los anchos de banda iguales es porque yo ya he podido verificar que hay isotropía. Entonces, por eso acá el kernel tiene diferente ancho de banda como posibilidad general para cada una de las dimensiones. Entonces, yo aquí puedo tener un kernel, por ejemplo, gaussiano, y aquí otro kernel gaussiano con diferentes anchos de banda. Las distancias, entonces acá fíjense que este sería un kernel gaussiano univariado y este sería otro kernel gaussiano univariado porque las distancias están en R1 en cada uno de estos. Este sería el kernel para la dirección horizontal y este sería el kernel para la dirección vertical. Entonces el producto de los kernels es lo que me daría el kernel bivariado. Entonces, pues bueno, hay discusiones, entonces uno puede decir, bueno, pero si se hace el producto, entonces pues de pronto hay interacción entre el X y el Y. Bueno, ya eso sería, digamos, una cosa más a analizar, pero en principio como depende es de las ubicaciones espaciales, pues entonces digamos que la construcción de hacer los kernel producto es bastante natural. Y si se tuviera en R3, pues lo mismo, se multiplica por un kernel adicional y así sucesivamente. De resto, entonces son los mismos elementos, las mismas ventajas, las mismas desventajas que se tienen en una dimensión. Entonces, en general, si tenemos p dimensiones, entonces el kernel es este. Está dado por la productoria de todos los kernels utilizados en cada una de las dimensiones y podría eventualmente tener cada kernel un ancho de banda diferente si no hay isotropía. El caso más utilizado y es el que está por defecto, por ejemplo, en el paquete de SPAT-STAT de R, es el
kernel gaussiano bivariado, suponiendo entonces que hay isotropía y por lo tanto entonces dejando como ancho de banda la misma cantidad para los dos ejes. Aquí está entonces la coordenada del punto U en el eje X, la coordenada del punto U en el eje Y, y recuerden que este U de X, U de Y, entonces son todos los posibles puntos al interior de la región, todos los posibles puntos al interior de la región. Estos todos posibles puntos al interior de la región son infinitos, ¿no? Entonces ya si se quiere ver un punto particular, pues toca ubicarse específicamente en ese punto, pero lo que va a dar el método es todo el mapa relleno suavizado con la estimación de las intensidades en todo el continuo, a no ser que, como dijimos, haya alguna razón para recortar algunas partes donde el proceso no pueda ocurrir. La desviación estándar aquí, ¿qué sería? La desviación estándar aquí, entonces se puede tomar como, por ejemplo, estamos hablando de las distancias, ¿no? Aquí fíjense que no es lo que estamos arriba restando, no son ninguna variables, estamos hablando específicamente de coordenadas. Por ejemplo, los que están aquí pintados son los puntos donde se observó el patrón, y si yo quiero estimar la intensidad en esta estrella, entonces este va a ser mi U, y U sub X estaría acá y U sub Y estaría acá. De la misma manera que cuando yo pienso en estos otros puntos, esto sería S, si este es un punto del patrón, entonces lo estoy llamando S, este sería SX y aquí sería SY. Entonces son las distancias. Entonces si yo quiero darme una idea de qué puede ser, digamos, la desviación estándar, yo podría tomar esas distancias y hacer la desviación estándar de las distancias. Pero eso es como para pensar de pronto el punto de arranque, pero ese ancho de banda es lo más importante de este tipo de estimación no paramétrica, de las funciones kernel. Si ustedes cambian de kernel, a veces la estimación de la intensidad no se ve tan diferente, pero si ustedes cambian el ancho de banda, sí se ve muy diferente. Entonces hay que encontrar ese ancho de banda ideal que suaviza, pero sin suavizar demasiado para que no perdamos detalles importantes, y que tampoco es que suavice tampoco como para que quede todo demasiado detallado y con muchos quiebres y muchos cambios en cada punto. Entonces hay que encontrar el valor kernel ideal. Para esos valores kernel ideales hay una gran cantidad de teoría y hay varias propuestas para optimización, pero realmente es un tanto como cuando hablamos de cuánto es el número ideal de intervalos para hacer un histograma. O cuando hacemos el semivariograma y por qué si lo hacemos en GeoR tiene una cantidad de intervalos predeterminados, pero si lo hacemos en GStat tiene otra cantidad de intervalos predeterminados, y entonces ¿cuál es mejor? Entonces eso no es algo que tenga una respuesta, digamos, como tan precisa, como que una fórmula nos vaya a decir, bueno, usted tiene que tomar sigma exactamente igual a 5. Pero sí hay unos procedimientos que minimizan el cuadrado medio residual, y entonces, pues, bajo ciertos supuestos, ahí se utilizan sobre todo las derivadas de las funciones kernel y se logran encontrar algunos anchos de banda óptimos para ciertos casos. En el caso del SPAT-STAT, específicamente del paquete de R, han trabajado mucho y en la última versión están involucrando nuevas definiciones de anchos de banda óptimos. Quien quiera adentrarse en el estudio de anchos de banda, yo les sugiero un libro que se llama Kernel Smoothing. Es del año 1995, es pues un poco antiguo, pero hay un tratamiento de el ancho de banda que es muy completo y tiene varios casos y tiene pues los casos más utilizados. Realmente es muy útil y es muy agradable de leer el texto. Bien, entonces acá la ponderación se genera de la misma manera.
qué tanta distancia hay de esta estrella a todos los puntos. Entonces, claro, la función que yo estoy utilizando acá, que es la gaussiana, entonces yo la pintaría acá como una campana, pero una campana estoy pensando entonces porque sería algo en 3 dimensiones, ¿cierto? Y entonces acá están las distancias en general, pero lo que utiliza esto sería esta distancia entre los dos elementos en X y esta distancia entre los dos elementos en Y. Y ahí entonces pintaría como en R3 acá la forma, bueno. Esto sería entonces como una campana en R3 para dar la ponderación. Y eso los vamos desplazando punto a punto. Podrían, quien de pronto no lo vea aún muy claro, podría hacer un par de operaciones. Coja un punto donde quiera estimar la intensidad y ese llámelo U. Y coja un par de puntos S, uno lejos y uno cerca. Y vea qué ponderación le da entonces a cada uno de los puntos, al lejos y al cerca. Y con eso entonces se va a construir la intensidad. Entonces, claro, cuando estemos en lugares donde hay muchísimos puntos, pues aquí la intensidad va a ser más alta porque la densidad de puntos es muy grande. Y cuando estemos en lugares donde haya pocos puntos, o por ejemplo en lugares como este, pues la intensidad va a ser muy baja porque no hay casi puntos. Si yo quiero estimar la intensidad aquí en un punto de esa zona donde se ve ese clúster, aun cuando no sea un punto donde se haya registrado el patrón puntual, aun cuando ocurra eso, la intensidad va a ser muy alta porque todas las distancias son muy pequeñas, entonces estas distancias van a tener ponderación muy alta. Pero si yo quiero estimar la intensidad, por ejemplo acá, de pronto estas dos tienen ponderaciones altas, pero ya no hay muchos más puntos. Estos ya tienen ponderaciones bajas y en todo esto no hay ponderaciones. Entonces, eso va a hacer que acá la intensidad estimada sea baja y acá la intensidad estimada sea alta. Bien, entonces ya es cuestión de presentarlo bien, con unos colores agradables y con las claves de leyenda que requiere el mapa. Ya pues uno puede escoger colores, en qué color va a presentar las zonas que tienen mayor intensidad, en qué color va a presentar las zonas que tienen menor intensidad y así sucesivamente. Bien, aquí hay un ejercicio propuesto que es interesante y es que con la triangulación de Leonay, bueno, todos estos métodos que son similares, de hecho estos dos son iguales, ahí hay como una disputa de derechos de autor, se pueden hacer unas teselaciones del espacio originalmente sobre esas teselaciones que son entonces zonas pequeñas como áreas de influencia. En cada uno de esos se hace la estimación de la intensidad en conjuntos pequeños, similar a lo que habíamos visto acá con la integral. Y lo que habíamos visto, por ejemplo, acá, con cada una de esas teselaciones, entonces se estima esa intensidad para esa zona pequeña y así entonces se tiene una forma de estimar la intensidad. Después, cuando se unen todas esas estimaciones, entonces se ve la estimación de la intensidad para toda la región de su S. Esto optimiza muchísimo la parte computacional. Bien, para las pruebas basadas en distancias, la cantidad de combinaciones es inmensa. Entonces, quiero cerrar esta parte con el comentario de lo que hacen las pruebas de Monte Carlo. Si tenemos, por ejemplo, 1000 puntos o 2000 o 3000 puntos, muchas veces no vamos a poder hacer todas las combinaciones de distancias para hacer el cálculo de los estadísticos de prueba propuestos. Entonces, desde ese punto de vista, las pruebas no se podrían llevar a cabo. Pero resulta que hay una teoría de pruebas alternativas, que son las pruebas de Monte Carlo, que funcionan de manera excelente y que no requieren de hacer todas las posibles combinaciones para hacer todos los estadísticos de prueba y sin embargo entonces se puede tener un valor P y se puede predeterminar la prueba para que cumpla un nivel de confianza determinado. Estas pruebas de Monte Carlo se utilizan cuando no se conoce la distribución del estadístico de prueba y tampoco es posible calcular la distribución exacta
exacta de ese estadístico, porque son demasiada cantidad de posibilidades, porque cuando se pueden calcular todas las posibilidades de una prueba, pues se construye la distribución exacta y está solucionado el problema, porque se tiene la distribución exacta, entonces usted tiene el valor P exacto de la prueba, tiene las zonas de rechazo, tiene los intervalos de confianza, tiene todo lo que puede necesitar porque conoce toda la distribución de la prueba. Pero si el caso es que son demasiadas posibilidades y no se pueden calcular todas, entonces lo que hacen las pruebas de Monte Carlo es lo siguiente. Se calcula U sub 1, que sería el valor del estadístico de prueba para el patrón puntual observado. Por ejemplo, la prueba basada en las distancias al vecino más cercano, no sé, una de las que vimos, una prueba. Se calcula el estadístico de prueba para el patrón. Y después se hacen muestras, se extraen muestras aleatorias bajo aleatoriedad espacial completa. Se hacen la selección de K-1 muestras. ¿Cuántos K? Eso dependerá de cuánto nivel de confianza usted quiera. Entonces, es muy utilizado hacer una prueba con 1000. Entonces, se harían 999 muestras, se sacarían bajo aleatoriedad espacial completa y junto con la que dé en el patrón puntual observado se completarían las 1000. Si eso es mucho, entonces se podrían hacer 500, entonces se sacan 499 bajo aleatoriedad espacial completa y se completan las 500 con lo que dé la estadística del patrón puntual observado. Entonces se extrae la muestra aleatoria. ¿Eso cómo se vería en el patrón puntual? Pues si este fue el patrón puntual que nos dio, este es el observado. Yo con este patrón puntual calculo una prueba de las de distancia, ¿no? Alguna de las que vimos allá. Entonces, esa prueba me da un valor. Ahora yo empiezo a hacer permutaciones de ubicaciones de estos puntos. Entonces, si estos eran, por ejemplo, 200 puntos, pues ahora voy a coger esos 200 puntos y los voy a ubicar, pero de tal manera que queden en un patrón completamente aleatorio. Y calculo el estadístico de prueba, U sub 2. Y vuelvo y hago lo mismo. Otra vez, otra configuración bajo aleatoriedad espacial completa. Y vuelvo y calculo U3. Y así sucesivamente hasta que complete las K, las K estadísticas de prueba, donde K-1 son baja aleatoriedad espacial y la primera, la U sub 1, es la del patrón observado. Entonces, ¿qué se espera? Que si esto no es completamente aleatorio en el espacio, se note mucho la diferencia entre U sub 1 y el resto de U's, porque estas otras son hechas bajo aleatoriedad espacial. Entonces, ¿cómo vamos a detectar esa diferencia? Vamos a ordenarlas de menor a mayor, todas esas estadísticas de prueba calculadas. Las ordenamos de menor a mayor. Y entonces voy a mirar dónde cae la U sub 1. Todas estas bajo aleatoriedad espacial, entonces tienen un orden y voy a mirar dónde cae la U sub 1, que es la calculada para el patrón observado. Si cae supongamos por un momento que es la menor de todas, entonces cayó por debajo de este primer valor. Si cayó por debajo de ese primer valor, pues es mucho más pequeña que todos. Quiere decir que no sería un patrón aleatorio espacialmente. Fíjense que daría menos que el mínimo. Lo mismo si da más que el máximo. Pero puede ser que no, que caiga por aquí. Pero entonces, ¿cómo hago para definir esa zona donde voy a decir que esta es la zona de rechazo por debajo y esta es la zona de rechazo por encima? Pues entonces ahí es cuando yo voy a definir cuánto es el nivel de significancia que quiero. Y entonces si son 1000 y yo digo, bueno, entonces para las 1000, entonces yo puedo generar por ejemplo, un 5% por debajo, un 5% por encima, y entonces tendré una prueba con 10% del nivel de significancia. Y entonces así encuentro aquí el percentil 5 y aquí el percentil 95, y entonces así genero las zonas de rechazo por debajo, las zonas de rechazo por encima, y entonces ya tengo calculado el nivel de significancia, lo he
predispuesto, mejor lo he predeterminado, y aparte ya tengo calculada de dónde a dónde van las zonas de rechazo y de dónde a dónde van la zona de no rechazo. Y así entonces decido si la hipótesis se rechaza o no se rechaza. Estas pruebas de Monte Carlo se pueden utilizar para cualquier estadístico. Estoy poniendo aquí el ejemplo de patrones puntuales, que es lo que nos ocupa, pero es algo completamente general. Fíjense que entonces este sería el alfa, entonces usted puede ir cambiando el R y va cambiando el alfa o viceversa, o cambia el alfa y mira cuánto R necesita y asimismo entonces escoge cuántas simulaciones quiere para que se obtenga el alfa deseado. Podrían ser 10, podrían ser, también depende pues de la prueba que se está calculando. Ahora, en el caso, por ejemplo, que vimos al comienzo, donde se conocían las distribuciones para esos dos casos de pruebas de distancia, en el caso del círculo y del cuadrado, uno podría entonces utilizar la distancia entre la empírica y la teórica. Claro, como no tenemos pues la función para el caso de la empírica, pues lo que se suele hacer es hacer el promedio para todas las K-1 restantes para la empírica. Entonces, si yo voy a trabajar con H1, que sería la correspondiente al patrón observado, haría este cálculo para todas las otras J diferentes a I. En este caso sería J mayor que 1 si lo fuéramos a hacer para el caso del patrón observado. Y entonces en ese caso pues sería algo supremamente útil porque yo lo podría hacer para mi patrón observado con la garantía de que como todas las muestras están elegidas bajo aleatoriedad espacial, todas las K-1 muestras que yo estoy utilizando acá, porque como estoy haciendo las del patrón 1, empezarían de 2 hasta K. Entonces todas las demás muestras son hechas bajo aleatoriedad espacial. Y como son hechas bajo aleatoriedad espacial, bajo muestreo aleatorio, entonces todas tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Y eso nos permite que sean equiprobables, entonces eso nos permite encontrar los envelopes, encontrar entonces el límite superior y el límite inferior, y entonces puedo graficar la observada versus los límites inferior y superior versus la teórica. Y entonces ahí ya tenemos un estimador insesgado y tenemos la estimación de la estadística, además con sus respectivos envelopes. Las pruebas de Monte Carlo entonces son una herramienta supremamente útil y que podemos utilizar en cualquier contexto si pues lo podemos interpretar. En este caso los patrones puntuales son muy necesarias por la cantidad de combinaciones de distancias, por lo menos en las pruebas en donde se requieren cálculos de distancias. Eso no es posible hacer todos los cálculos de las posibles combinaciones de distancia. Por eso acá es necesario, es casi que obligatorio usar las pruebas de Monte Carlo. Entonces, como sugerencia, hagan, por ejemplo, con 10 simulaciones y miren qué pasa, exploren cómo serían los límites de confianza, exploren cómo encontrar el alfa, exploren entonces cómo encontrar cada uno de los valores de la muestra ordenada que determinarían las zonas de rechazo para poder tener un poco más de manejo de esta prueba. Con esta herramienta es con la que se suele concluir en este tipo de pruebas.